Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Víctor del Arco. Soy profesor de Antropología Social en la Universidad de Salamanca e investigador en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Lo que hoy quisiera presentarles tiene una relación directa con el trabajo etnográfico que vengo desarrollando desde hace algunos años en torno a la problemática del modelo europeo de indicaciones geográficas agroalimentarias desde una perspectiva de estudios críticos del patrimonio, así como también de economía política. Las reflexiones que quisiera compartirles tienen que ver directamente con la problemática de los bienes comunes o el procomún y parten de un trabajo etnográfico ya referido, así como también teórico y analítico, en torno al patrimonio alimentario y específicamente en torno a sobre unas de las figuras que lo vertebran desde este modelo referido anteriormente, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, las especialidades tradicionales garantizadas e incluso la producción ecológica. Pretendo con esto no solo abordar de forma crítica la temática de los comunes, sino también hacerlo desde o a través de elementos propios de la realidad cotidiana contemporánea. No hay nada más cotidiano que el hecho de comer y, por tanto, podemos pensar también que este tipo de productos agroalimentarios nos pueden decir muchas cosas acerca de cómo se gobierna este tipo de sistema, ¿no? La pregunta que planteo es, por tanto, sencilla de enunciar, pero a su vez también muy difícil de responder. Si son estas indicaciones geográficas o estas denominaciones de origen protegida un cercamiento contemporáneo de un bien de dominio público, como es el del nombre de un lugar vinculado a un producto y un terroir, así como al patrimonio intangible de sus saberes y manejos elaborativos, o por el contrario, resultan una forma operativa de gobernar lo común, principalmente en las zonas rurales, evitando que sea capitalizado y apropiado por los intereses industriales privados, desterritorializados, globalizados, homogeneizadores, etc. Para intentar responder a esta pregunta, creo interesante recurrir a la literatura clásica sobre los comunes, como la formulada por Eleanor Armstrong, David Bollier, Ángel Calle, etc. Si bien es cierto que ninguno de ellos aborda específicamente las IG, sí que nos aportan herramientas para encajarlas en estos debates, atendiendo a los modelos de gobernanza y gestión colectiva de un recurso, como puede ser el del nombre de un lugar vinculado a un producto y cuya propiedad es común o comunal. No pertenece al ayuntamiento de turno, no pertenece a un conjunto de productores, y por ello es de todos, porque precisamente no es de nadie. El interrogante que acabo de formular ha de ubicarse también en un régimen concreto que le confiere una forma y un sentido. Este no es otro que el de capitalismo contemporáneo, neoliberal, postindustrial y cognitivo, y que se vertebra en torno a las nociones como las de propiedad privada, extracción de rentas, valoración mercantil, etc. Si bien es cierto, los bienes comunes abarcan un amplio entramado de cosas, que van desde el software libre hasta la gestión de recursos naturales, hasta los recursos tangibles como bosques, tierras, plazas, huertos, bienes intangibles como conocimientos e información, nombres de los lugares, entes sociales, etc., ¿no? Este tipo de bienes que componen el procomún presentan unas singularidades relativas a los modelos de régimen de propiedad que tienden a estar mediados por sofisticadas normas de gobernanza, que evitan esa depredación caricaturizada por el errado Harding hace algunas décadas, ¿no? Lo característico en el caso de las DOP tiene que ver, o las IGP, tiene que ver con el hecho de que en su gran mayoría son corporaciones de derecho público, con capacidad para explotar en exclusividad y mercantilmente, a instancias de la Administración, el común intangible del nombre de un lugar vinculado a un producto. A su vez, en algunas ocasiones, como ocurre con el vino de Rioja o el propio jamón de Guijuelo que he trabajado etnográficamente, los consejos reguladores tienen un gran poder de comunicación de la imagen pública de los lugares en términos publicitarios. La DOP de Rioja, por ejemplo, tiene un presupuesto millonario de publicidad que supera con mucho al sumatorio de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de los territorios que la componen. Al igual que endógeno, no implica siempre que sea desde abajo, la gobernanza de lo común o de lo patrimonial no excluyen de dinámicas de apropiación, usurpación, desigualdad, etc. En el caso de las IG, nos preguntamos si son parte de un sistema mediante el que se salvaguarda y protege un patrimonio común, o por el contrario, protagonizan un proceso de acercamiento, de robo sigiloso, como señalaba Bollier, mediante unos marcos regulativos que permiten, desde la acumulación por desposesión enunciada por David Harvey, explotar mercantilmente y de forma privativa un tipo de bien.
El funcionamiento de los consejos reguladores está plenamente tipificado. En él hay representantes de la administración pública, del gobierno autonómico, de las diputaciones, de los operadores, etc. Tiene a su vez un modelo de gobernanza democrático oficializado. No puede excluir el acceso a nadie si cumple con las condiciones o requisitos necesarios para entrar y que figuran en su pliego de condiciones. Pero, sin embargo, como bien sabemos los antropólogos y como bien he podido comprobar en mi trabajo de campo etnográfico, las complejidades de cualquier institución total u organización son dignas de etnograficar para poder entenderlas, ¿no? Específicamente, en el campo de las indicaciones geográficas, apreciamos una serie de procesos de exclusión o de expropiación que son ciertamente interesantes y que se asientan dentro de estas zonas rurales, en tanto que la gente que compone las denominaciones de origen, los diferentes operadores, son competencia entre sí y por tanto se activan también unas lógicas de competitividad propias del capitalismo mercantilista y una serie de elementos que desafían en gran medida dinámicas de colaboración como las que podemos ver en la gestión de determinados bienes comunes. Las indicaciones geográficas presentes en los alimentos dan cuenta de un modelo agroalimentario articulado en torno a un complejo sistema legal, político y cultural que presenta un largo recorrido histórico, pero que también tiene un alcance contemporáneo global, ¿no? Actualmente, este tipo de indicaciones geográficas constituyen una de las principales figuras empleadas para categorizar y racionalizar las realidades presentes en nuestras culturas alimentarias, estando plenamente interrelacionadas con la expansión de estos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Podemos hablar de un proceso de inflación patrimonial, en tanto que hay una expansión de este tipo de figuras, hay una reclamación y hay una resolución continuada de procesos por parte de la Unión Europea, de peticiones por parte de la Unión Europea, de productos que son singulares, son únicos y que quieren fijar desde el punto de vista patrimonial y marcario este tipo de productos, ¿no? Eh, Desde nuestro punto de vista, este tipo de figuras operan también como herramientas de reificación patrimonial y de gobernanza neoliberal y biopolítica activada sobre el hecho alimentario. Siempre que se patrimonializa hay algo en disputa y hay anacronismos. Esto nos lo dice precisamente los estudios críticos del patrimonio. Hay algo amenazado que se ha de salvaguardar, ¿no? Este debate no es ajeno a este tipo de figuras y se centra para mí en las propias dinámicas de apropiación sobre esta sempiterna pregunta o sobre una sempiterna pregunta acerca de quién o de quiénes son las cosas, ¿no? Constituyen sin duda una estrategia de valorización de un producto agroalimentario en términos de extracción rentística, empleando la explotación de este bien común referido anteriormente y también de una manipulación o de una fetichización de una tradición elaborativa previa de la que se hace un uso preeminentemente estético, precisamente por cómo están atravesadas cualquier tipo de producción agroalimentaria por un conjunto de normas sanitarias y de otro tipo que acaban, digamos, como que controlando por completo o gobernando por completo todo el modelo de producción agroalimentaria. Un productor con el que trabajé durante mi trabajo de campo me decía que si hiciera sus productos, en este caso eran jamones, de manera tradicional serían ilegales y no podría venderlos. Es en este marco donde está operando también todo esto, en esa articulación entre tradición y vanguardia, a pesar de que estéticamente, simbólicamente e incluso patrimonialmente se habla de una producción tradicional, artesanal, elaborativa, etcétera, ¿no? Como herramienta de gobernanza neoliberal, este tipo de figuras legitiman un orden agroalimentario, ¿no? Este tipo de etiquetas, lo que nos están diciendo, lo que nos están presentando también, tiene que ver con una revinculación entre lo global y lo local. De hecho, este tipo de indicaciones geográficas suele tener una mayor salida de distribución, no en las zonas productoras, que por otro lado se convierten en monoproductoras en muchos casos y acaban con la diversidad productiva histórica, sino que se utilizan principalmente de cara a la comercialización exterior o a la distribución interna, pero en tiendas o en un sector en el que es principalmente de consumo, para el consumo, digamos, como que turístico, ¿no? El patrimonio, en este caso, conlleva un significado de apropiación, ¿no? Es patrimonio porque es de alguien
Y ciertamente esto nos conduce a una paradoja central, que es también algo de lo que les quería hablar y que tiene que ver con cómo este tipo de procesos de mercantilización y de apropiación aparecen casi como la única alternativa posible para la defensa de un patrimonio, o para la defensa de un terroir, o para la defensa de un medio rural empobrecido en algunos de los casos, pero que no hay o no se presenta conjuntamente a estudios de retorno. De hecho, uno de los hallazgos que hemos ido comprobando en nuestros diferentes trabajos etnográficos es que precisamente este tipo de figuras, pasado un determinado tiempo, no tienen un recorrido que permita ampliar, sino que todo lo contrario, lo que tenemos son muchos productores que acaban cayéndose del modelo o acaban saliendo del modelo o acaban haciendo un uso del modelo que desde luego que no es apostar por él, sino en muchas ocasiones hasta establecer una serie de competencia interna o competencia interior. Con esto me refiero, por ejemplo, a determinadas prácticas en las cuales los operadores agroalimentarios lo que hacen es que, digamos, como unas prácticas de autocompetencia. Pagan las cuotas de la denominación, pero no elaboran casi nada de su género bajo denominación, pero mantienen esa cuota o mantienen esa participación para poder seguir haciendo uso simbólico de la denominación en la cartelería, en su página web, etcétera, ¿no? Pero sin embargo no marchaman o no utilizan esta figura de una manera, digamos, como todo esto lo que nos está diciendo, lo que nos está apuntando, es que el modelo de indicaciones geográficas agroalimentarias no es neutral, no es inocente, tiene una serie de consecuencias en las zonas sobre las que se asienta, en las que se reproduce, tiende a expandir una serie de lógicas, de dinámicas y de retóricas neoliberales, principalmente en el mundo y en el medio rural, gobierna el terroir de una manera muy poco crítica en muchas ocasiones e incluso puede llegar a reproducir o aumentar las relaciones de desigualdad dentro de este tipo de medios, ¿no? Entonces, el sentido ontológico de estas figuras, la capacidad que tienen para poder transformar o mantener o cuidar un determinado tipo de medio, creo que es algo que ha de ser revisado con mucha cautela con nuestras investigaciones, principalmente desde el ámbito de las ciencias sociales, así como otras, ¿no? Que planteen de una manera crítica cuál es el sentido que tienen actualmente este tipo de indicaciones, qué tipo de protagonismo han tenido en el ámbito agroalimentario y qué tipo de consecuencias han generado también en las zonas donde se han asentado. No solo estoy hablando de estudios de retorno, que tampoco se utilizan o tampoco se han desarrollado demasiado, sino también en reflexiones más profundas que nos inviten a pensar en que tal vez el modelo de indicaciones geográficas agroalimentarias no tiene que fundamentarse tanto en una excelencia, en una calidad, sino en una forma de hacer las cosas, en una forma de producir éticamente dentro de un producto que pase precisamente por la reflexión o el posicionamiento sobre la mesa de este tipo de relaciones, tanto para con el medio como para con las personas que producen, habitan, gestionan y viven dentro del propio terreno. Muchas gracias, estoy a su disposición por correo y también a las preguntas que me puedan valorar. Les apunto también, aparte de la bibliografía que he ido utilizando para este tipo de reflexiones, una invitación a un monográfico que elaboramos hace no mucho con una investigadora de la UNAM en la revista Encrucijadas, en la que estamos planteando realmente algunos de este tipo de estos debates de una manera crítica. Muchas gracias por su atención y un saludo.